Miren, acá les traigo esta parte que habla, digamos, más puntual de eso que me estás preguntando. Miren, en términos, bueno, de los activos, ya lo tenemos claro. Todo lo que tiene la empresa en términos de corto, largo plazo, eh, todo lo que tiene derecho a la organización. Cuando hablamos corto plazo, dinero líquido que se puede ver reflejado hoy en mi empresa, pero ya vimos que no todo es líquido, como los inventarios y las cuentas por cobrar, que cuando hablamos de pasivos, entonces son obligaciones que tiene la empresa con ciertas entidades o ciertas eh, personas en términos de qué, insumos, trabajo, por eso les hablaba ahorita de los empleados. Pero miren, cuando hablamos de patrimonio, me dicen, patrimonio neto es la parte residual de los activos de las empresas una vez deducidos todos sus patrimonios, todos sus pasivos. Entonces, por eso es que es importante también tener esto en cuenta. Si bien, y ahora lo decía Wilson en términos de capital social, quiénes son los dueños de la organización y a quiénes se les atribuye el dinero, miren que acá me dicen también algo muy claro, y es que después de pagar los pasivos es que vienen estos interesados a participar, es decir, todo lo que ya resultó del ejercicio una vez asumidas sus obligaciones hace parte del patrimonio. Ojo, también dependiendo cómo está compuesto el patrimonio, es entonces que se derivan entonces las cuentas de allí. Es decir, la utilidad del ejercicio, pues después de todas las salidas de dinero de la organización, lo que me queda. Reservas, ese sí es un dinero puntual que tiene que quedarse en la empresa en cierto momento determinado por si algo ocurre dentro de la organización. Es decir, se dañó una máquina, qué sé yo, un accidente de trabajo e inicialmente entonces la empresa tuvo que cubrir los gastos mientras por allá la ARL pagaba el resto, yo qué sé, entonces ellos tuvieron que hacer un gasto puntual en este elemento, ¿sí? Sin embargo, muchachos, cuando veamos las cuentas la próxima semana que vemos ya como el aspecto reflejado de cada uno y qué cuentas puede involucrar, yo sé que este nos va a quedar mucho más claro, ¿cierto? ¿A qué hace parte cada cosa? Bueno, tenemos entonces ingresos y gastos, ya sabemos que se hace parte de qué estado, lo hablamos ahora, estado de resultados. Ojo, pero que antes de los gastos está quién. Este tiene la explicación y la insinuación solo en términos de gasto, pero ya sabemos que antes de los gastos existen unos costos, ¿sí? Y que los costos son el deber ser de la organización, es decir, ¿a qué se dedica mi empresa? Entonces, mi empresa se dedica a hacer zapatos de cuero. Entonces, los costos tienen que estar enfocados en todos los medios que utilizo, materiales, personas, recursos para sacar al mercado esos zapatos. ¿Sí? Pero lo que ahora les explicaba, pero que de pronto para vender los zapatos necesito unos puntos de venta, unas vendedoras. Ah, entonces eso hace parte de mi organización, pero en términos de qué? Del gasto, aunque ya depende ya algunas organizaciones cómo lo asuman, unos pueden asumirlo como costo, ¿sí? Pero debo tenerlo sumamente claro por qué lo asumo como costo o por qué lo asumo como gasto, ¿sí? Porque, ojo, ya sabemos que los gastos son los otros elementos que desde la empresa debo asumir, pero que no hacen parte de la producción de mi producto, pues redundante, de mi producto como tal o la prestación del servicio, ¿sí? Entonces, ¿yo necesito un gerente? Sí, pero el gerente hace el producto, no, entonces él es un gasto administrativo, ¿sí? Los señores de, de portería y demás, lo que hacen la vigilancia, entonces ellos son un gasto, ¿sí? Administrativo, ¿se necesitan? Sí, pero ellos hacen el producto, no, entonces son un gasto, ¿sí? Entonces yo debo tener muy presente aquí qué aspectos involucran los costos o los gastos. Los ingresos no hace falta, pues yo creo que hacer tanta claridad en términos de él, porque ya ahorita les había dicho que debe involucrar los ingresos solamente por los productos o servicios que yo salgo al mercado, es decir, mi actividad principal.
Entonces, eso también debo tenerlo muy presente. Igual, cuando veamos el estado de resultados, vamos a ver en su estructura que lo que resulta de cada salida de dinero va a ser una utilidad. Entonces, una utilidad, un margen bruto o una utilidad bruta, una utilidad operacional, una utilidad antes de impuesto y una utilidad neta. Y por eso cada salida de estas es importante. ¿Sí? Listo, como tercer paso, tenemos el registro de las operaciones en el comprobante de contabilidad, ya lo hablábamos, entonces documento resumen sobre las operaciones financieras. En este hablábamos muy puntualmente la semana pasada de el libro diario, ¿cierto? Entonces, que debe involucrar qué fecha, el día de la operación, descripción detallada de lo que se hizo y la cuantía de la operación y a dónde se le atribuye, si al débito o al crédito puntualmente, ¿cierto? Aquí tenemos entonces como la incidencia, entonces el registro de esas operaciones, entonces tenemos unas fechas, códigos, las cuentas, débito o crédito, ¿cierto? Dependiendo de lo que esté ocurriendo. Muchas veces no ocurre como este que, digamos, en el aspecto superior tiene la fecha, sino que antes del código se tiene una columna con la fecha, porque eso implicaría que este se tendría que estar ejecutando día por día, mientras que si se tiene en una columna inicial, se hacen las transacciones diarias y cuando se cierra el periodo contable, es decir, a final de cada mes, es que ya se tiene que empezar a hacer, digamos, eh, la consolidación de la información donde en efecto debe cuadrar los débitos y los créditos para que cuando los pasemos a los estados financieros, la ecuación contable, pues en efecto sea oportuna, es decir, sea comparable. Entonces, acá tenemos, puede elaborarse por medios manual, mecánico o electrónico y conservarse de manera que sea posible su verificación posterior. Además, porque, ojo, esto siempre va a ocurrir, siempre se debe verificar la información, pues una vez el periodo contable haya sucedido. Además, porque, ojo muchachos, pues primero se requiere para levantar la información, pero también, digamos, cuando en los estados financieros algo no cuadra en términos de que, qué sé yo, disminuyeron las ventas, aumentaron los costos, qué sé yo, las cuentas por cobrar aumentaron. Entonces es allí donde, digamos, los gerentes se devuelven a este tipo de soportes o de información para verificar qué pasó con la información, ¿cierto? Entonces, ojo, las ventas pudieron disminuir por muchas cosas, ¿sí? Pudieron haber sido aspectos internos o aspectos externos a la organización. Por ejemplo, ahorita pues muchas empresas están sufriendo una pérdida de las ventas como tal, pero entonces probablemente no es a causa de, pues es decir, de su deber ser, sino que qué está pasando, por ejemplo, ahorita en el mercado. ¿Por qué podría atribuirle una disminución de las ventas al mercado en este momento? A ver, ¿qué por acá me dice? Cierre de empresas. Bueno, pero ¿qué más? Porque, ojo, el cierre de las empresas es el resultado final, es decir, mis ventas están disminuyendo tanto que ya no tengo forma de solventar mis obligaciones periódicas y me toca declararme en quiebra y dejar de funcionar, es decir, cerrar mi empresa. Pero ¿por qué en primera instancia disminuyeron mis ventas y se lo puedo atribuir al mercado? No vengo a saludar, Meli. Por el coronavirus. Muy importante, entonces, por el coronavirus. Pero ¿qué impactó eso? Entonces impacta en el comportamiento de las personas, el poder adquisitivo. Por acá nos dice la compañera Valerie, los clientes no tienen dinero. Eso, entonces, ojo, no tienen el mismo poder adquisitivo para consumir como antes lo hacían. Entonces, bueno, esa es una muy importante. Otras que son otros negocios, pues si bien sus consumidores puede que, supongamos, tengan poder adquisitivo, pero ahorita hay unos que no están funcionando. Entonces, ¿cuáles son esos? Los cines, los restaurantes, pues a gran medida los que son
Yo sé que los que llevan a domicilio sí, pero pues la gran mayoría no lo hacía. Entonces ellos pues quedaron sin clientes, ¿sí? Se quedaron sin sus ingresos realmente. Entonces hay que entrar a mirar. Tenemos donde más los registramos, libros contables, no me voy a quedar aquí, esto ya los hablamos la semana pasada, libro diario mayor, libro de inventarios o balances. Ya sabemos, bueno, estos en general son los estados financieros, aunque digamos en su contenido lo vamos a ver la semana entrante. Estados de situación financiera, o balance general, estado de resultados o de ingresos o pérdidas, sí, ganancias o pérdidas, estados en el cambio del patrimonio, flujos de efectivo. Cuando hablamos de propósito específico, hablamos entonces del estado de costos o el estado de inventarios. Estos son los que alimentan el estado de resultados y el balance general, aparte también pues del libro diario y el libro mayor, ¿cierto? Pero estos son supremamente importantes. Bueno, ya hay que hablar entonces de unos estados financieros que hoy solo los voy a mencionar a grandes rasgos y que involucran, porque la otra semana sí los vamos a ver puntualmente. Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por sus usuarios indeterminados, perdón, pero también lo que les decía ahora, las empresas están obligadas a exponer sus estados financieros al público en general, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generalizar sus flujos favorables de fondos, deben caracterizarse por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta, aunque eso es muy relativo, muchachos, porque hay empresas muy grandes y pues que tienen en efecto pues muchas cuentas, es decir, su información es mucho más gruesa que otras. Entonces tenemos los estados financieros básicos y los consolidados. Tenemos de propósito general, se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios. Por eso, entonces, entre ellos tenemos balance general, estados financieros de periodos intermedios, es decir, si vamos a hacer una transacción determinada, vamos a pedir un crédito, entonces toca presentar estados financieros hasta cierto punto y supongamos vamos a mitad de mes, entonces nos toca levantar unos estados financieros intermedios para demostrar hasta ese periodo cómo ha sido nuestro comportamiento. ¿Sí? Los estados de costos, de inventarios, tenemos los financieros extraordinarios, si es que se puedan levantar en un momento determinado. Por ejemplo, el estado de resultados y el balance general se tienen que levantar cada mes, ¿sí? Pero, por ejemplo, los estados en los cambios del patrimonio, bueno, muchachos, es que hay algo también, y es que generalmente todos estos estados ahorita se hacen es por medios informáticos, ¿cierto? O sea, es decir, a mano es muy poco probable que suceda. Entonces, cuando se va alimentando la información, se alimentan todos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el estado de cambio en el patrimonio, pues el nombre lo dice, el patrimonio cómo cambió. Y a veces, en términos de un periodo a otro, puede que no exista cambio, ¿sí? A no ser que se haya hecho una inversión, se haya librado un activo, ¿sí? Entonces también vale la pena pues como mencionar eso. Tenemos los estados de liquidación y este sí pues va a depender entonces si la empresa va a dejar de funcionar, se va a declarar en quiebra, no sé si por ahí hoy vi la noticia o no, creo que fue ayer. Avianca se va a declarar en quiebra ante el Estado americano. Y bueno, de cierta forma al menos pues importante que sea ya, no como a nosotros pues que sinceramente recursos no teníamos tantos para ayudar a una empresa como esa, mientras que probablemente en ese país sí. Entonces eso es importante, por ejemplo, tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos? Los estados financieros que se presentan a las autoridades con sujeción a las reglas de clasificación y con el detalle determinado por estas, y los estados financieros preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios digamos, generalmente aceptados, pero estos son, digamos, informes particulares para unos entes extraordinarios. Pues, por ejemplo, el Estado, que en algún momento quiera un estado sobre algo puntual de la organización, en términos, por ejemplo, de las inversiones, de los activos, sí, es decir, que se clarifique otro tipo de información.
en términos de los bancos, que a pesar de que me pidan mi estado de resultados y mi balance general, pueda requerir otro tipo de informes de la empresa. Por ejemplo, en términos crediticios, entonces unos informes donde yo demuestre el comportamiento crediticio que he tenido a través del tiempo. ¿Sí? Ese también es importante. Bueno, no, pensé que seguía más, pero verdad que lo partí, los estados financieros los dejé para la otra semana. Chicos, este es el tema puntual. Yo sé que algunos tienen dudas con respecto todavía a, bueno, el balance que involucra cada cosa, pero les aseguro que la otra semana con lo que implica, es decir, los estados financieros como los vamos a ver, ya con la descripción de las cuentas. Es más, les voy a traer entonces unos estados financieros reales. Por allá que yo con los de análisis financiero ahorita estamos trabajando con Satena y un hotel, por ejemplo. Entonces ellos cómo funcionan, cómo están funcionando, para que ustedes puedan mirar, digamos, en términos reales y no solo en términos de ejemplo, cómo se ve eso reflejado, ¿sí? Bueno, les estoy habilitando, esperen un momentito, la actividad que tenemos hoy para mostrársela antes de que cerremos, para que sepan cómo la van a desarrollar. Listo, la de hoy está muy fácil, como la de siempre, pero yo creo que la de hoy está mucho, mucho, mucho más fácil. Esperen un momentico, yo aquí le voy a dar para que se vea como desde el perfil del estudiante, para que vean cómo les va a salir a ustedes directamente. Listo. Listo, ¿están viendo de pronto la plataforma? Sí, profe. Listo. Ok, entonces estamos en la misma pues pestaña de contabilidad, que esta es pues la última unidad pues que venimos trabajando. Entonces miren, está al final. Tenemos actividad, clase 11 de mayo, respuesta a unas preguntas. Entonces, la voy a dejar abierta todo el día para que la hagan pues como a su tiempo y no estén pues como tan afanados. Con lo que vimos hoy, y bueno, tendrán que consultar es las cuentas por allá en la página del PUC que les di, responder unas preguntas. Chicos, para responder las preguntas, entonces dan clic acá, donde dice actividad clase 11 de mayo, deben darle clic. ¿Cierto? Inmediatamente, entonces, ingresan a lo que les acabé de leer y dice responda a las preguntas. Entonces le dan responda a las preguntas y miren, 3 preguntas y las responden acá en estos cuadritos. Por eso les dejé pues como buen espacio, aunque no significa pues que tenga que estar completo. Entonces, 3 preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre las cuentas reales y las de resultado? De cierta forma las hablamos la semana pasada. Según el Plan Único de Cuentas, encuentren las diferencias entre la cuenta 5220 y la 4220. Entonces, ustedes se van a ir para puc.com, que allá ingresan el número, cada número, y le va a decir qué cuenta es esa. Entonces usted va a leer y ya usted acá me va a decir cuál es la diferencia entre esas dos cuentas. Profe, ¿cómo se encuentra esa página? Pues, ¿cómo se escribe PUC? ¿Cómo así? ¿No lo vimos todo este rato? PUC, PUC, como suena, Ah, bueno, profe. ya se las voy a poner. No, muchachos, sinceramente. Ya se las voy a mostrar. Y si no, en Google ponen PUC, puc.com, y los va a llevar a esa página donde pueden buscar qué significa cada una de estas cuentas. Y finalmente, ¿por qué el principio de la partida doble constituye el funcionamiento de todo registro contable? Esto también de cierta forma lo hemos mencionado en otras ocasiones. Chicos, responden cada una y al final no se les vaya a olvidar aquí enviar sus respuestas. Si usted no le da enviar, no le quedó la tarea. Listo, vamos a ver aquí. Profe, apenas acabo de entrar. ¿Me puede repetir? Ah, no, sinceramente, ¿cómo así? ¿Dónde estaba?
Ahorita está viendo la página de la universidad. Ay, sí. No, es que me salí. No es culpa mía. Dime si estás viendo la página de la universidad en este Sí. momento. Entonces, al final de principios de contabilidad, vas a encontrar esto, que es la actividad de la clase, le vas a dar clic. Acá te va a aparecer, pues, como las generalidades, la actividad de hoy va a estar abierta todo el día para que la hagan a su tiempo. Entonces, a partir de lo que vimos hoy y de consulta externa, porque tienen que consultar, le van a dar clic acá, responder a las preguntas. Tienen 3 preguntas que Ok. aquí en cada cuadrito las deben responder. Listo. Y al final le dan enviar Bueno. sus respuestas. Solo hay una, que es la segunda, que deben consultar en el plan único de cuentas la diferencia entre la cuenta 5220 y 4220. Miren, acá me metí a la que les dije. Yo no sé si están viendo la página del PUC. Sí, profe. Pues nada, muchachos, miren, yo solo copié allá puc.com.co o en Google también ponen puc.com. Entonces, miren, aquí dice consultar normativa o plan único de cuentas y allí deja consultar en los números de cuentas que ustedes tienen. Pues más, hasta en Google ya les aparece, no es necesario pues ir hasta allá. Pero pues esa solo es una forma como para que ustedes vieran pues cómo se podía consultar. ¿Listo? Chicos, ¡Listo! esa es la actividad de hoy. No se les olvide hacerlas, va a estar todo el día abierta. Entonces, muchachos, nada, muchas gracias. Hasta acá entonces llegó la clase. Ya les voy a enviar la presentación con las grabaciones, con la presentación. Y bueno, en la plataforma también les quedará pues como todo disponible. Ah, ok, profe, muchas gracias. Chicos, muchas gracias Profe, a hasta ustedes. luego, gracias. Muy juiciosos y bueno, nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Feliz día y feliz semana para todos. Profe, igual, muchas gracias a usted. Gracias. Chao. Chao. Chao.